Muy buenos días a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos y todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida el día de hoy. Nos encontramos ya en un primer día de la semana y quisiéramos comenzar este estudio del día de hoy invitándoles donde ustedes se encuentran a poder arrodillarse o inclinar su rostro para hacer la oración. Sabiendo que la oración es la clave para tener éxito, les pedimos que en donde ustedes se encuentren nos puedan acompañar en la oración. Vamos a orar. Padre amado, usted que está en los cielos, recibimos un nuevo día y es por su gracia, por su justicia, lo que el hombre puede recibir este soplo de vida de cada día y así poder continuar en este camino trazado. Le invitamos, Señor, que haga su voluntad en nosotros, que abra la mente y el corazón de cada oyente y así poder, Señor, testificar de la buena voluntad que tiene para con sus hijos. Acompáñanos en esta mañana, tenemos un estudio más y que sea pues, Señor, de agrado para usted, que cada uno de sus hijos le pidan en oración el poder que necesita. Le pedimos estos favores porque confiamos en la preciosa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo y por su justicia perfecta oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el título para el día de hoy, Jonatán. El título para el día de hoy, Jonatán. Entonces vamos a buscar Primera de Samuel capítulo 14 y vamos a leer del 1 al 23. Primera de Samuel capítulo 14 y vamos a leer del 1 al 23. Que en este día el Señor bendiga a cada uno de sus hijos y les pueda ayudar a continuar en este camino trazado. Muy bien, vamos a leer el párrafo 1 del capítulo 14 y vamos a ver lo que nos dice el Señor. Dice la palabra: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y el otro del otro lado. Del uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, decía Jonatán, arriesgándose a hacer esta tarea tan importante de su etapa. Sigue la lectura y dice: y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si no dijeren así, esperar hasta que lleguemos a vosotros, entonces no estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si lo dijeren así, subid
a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: Subid a nosotros, os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento, y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también, ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: Pasad ahora, revista y ve quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. He aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían también, ellos lo persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Hermanos queridos, la historia nos relata de la audacia o de la astucia de Jonatán y su escudero, el cual hizo esta maniobra, podríamos decir, este trabajo para poder ayudar de alguna manera a su padre. El testimonio nos cuenta de lo que sucedió, ampliando a lo que hemos leído, y dice el libro de Patriarcas y Profetas, páginas 674-675. Dios había permitido que las cosas culminaran en crisis para poder reprender la perversidad de Saúl y enseñar al pueblo una lección de humildad y fe. A causa del pecado de presunción cometida por Saúl, al presentar su sacrificio, el Señor no quiso darle el honor de vencer a los filisteos. Jonatán, el hijo del rey, hombre que temía al Señor, fue escogido como el instrumento que había de liberar a Israel. Entonces, como ustedes pueden ver, hermanos, cuando uno llega a equivocarse con Dios, el Señor no lo permite más poder dirigir a su pueblo y le permite a otro, le da la oportunidad de brillar, podríamos decir, en esa etapa. El escudero, que también era hombre de fe y oración, le alentó en su plan, y juntos se retiraron secretamente al campamento. No fue que sus propósitos encontraran oposición. Después de orar con fervor al guía de sus padres, convinieron en una señal, por medio de la cual determinarían su modo de proceder. Los ángeles del cielo escucharon a Jonatán y a su compañero, pelearon a su lado, y los filisteos sucumbieron delante de ellos. La tierra tembló como si se aproximara una gran multitud de soldados a caballo y carros de guerra. Jonatán reconoció
las muestras de ayuda divina, y hasta los filisteos comprendieron que Dios obraba por el libramiento de Israel. Un gran temor se apoderó de la hueste enemiga, tanto en el campo de batalla como en la guarnición. En la confusión que siguió tomando equivocadamente a sus propios soldados como enemigos, los filisteos comenzaron a matarse peligrosos. Entonces, queridos hermanos y amigos, nos hace recordar la historia de Gedeón cuando esa parte que el Señor realizó en que los madianitas se matasen por sí solos, también ocurrió en este caso con Jonatán, el hijo de David, la cual pudo ser guiado por el Señor. Pero Jonatán era temeroso al Señor y por eso el Señor le condecoró con este gran regalo, podríamos llamarle, de poder tener la bendición a su lado. Entonces, tenemos una pregunta. En la batalla contra los filisteos, ¿cómo honró Dios la oración de Jonatán y su escudero? Ayudándoles en la batalla contra los filisteos. Ayudándoles en la batalla contra los filisteos. Así el Señor pudo obrar con Jonatán y su escudero. El Señor te va a ayudar si tú le buscas para hacer una obra que lo beneficie tanto al ser humano como a Dios. ¿Y en qué lo beneficia a Dios? Pues lo beneficia de la manera que tiene siervos obedientes y hombres de fe. Entonces, un beneficio para él, un beneficio para Dios, un beneficio para la causa, para su obra que va a seguir avanzando. Por eso estamos leyendo en esta mañana de lo que fue escrito, de alguna manera, esta historia y la que muchos lo tomarán como ejemplo y seguirán este ejemplo de estos hombres de fe. Entonces, queridos hermanos, tenemos también el libro de Salmos 118, verso 5. El libro de Salmos 118 y vamos a leer el verso 5. Si tienes ahí tu Biblia, te invitamos a que puedas buscar el 118 y vamos a leer el verso 5. Dice: desde la angustia invoqué a Jah, o a Jehová, y me respondió. Jah, poniéndome, dice, en lugar espacioso. Después, o desde la angustia invoqué, dice, a Dios, y me respondió, poniéndome, dice, en lugar espacioso. Encontramos que el Señor responde las oraciones de los justos. Cada hombre que ha pedido ayuda a través de nuestro Señor Jesucristo ha podido llegar a alcanzar la victoria. Dice: señales de los tiempos del 3 de diciembre de 1896. La oración humilde e inteligente de fe que brota de labios puros es totalmente aceptada por Dios. Noten lo que dice el testimonio. La oración que brota del corazón es escuchada en el cielo y recompensada mediante una respuesta en la tierra. Notemos lo que dice el testimonio. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra, dice a través del profeta Isaías en el capítulo 63 y el verso 2. Porque así dijo al alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Y habitó en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo que dice Isaías 57:15. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo 51, el verso 17. Entonces, ¿qué se encierra en esta situación de los hombres que se acercan a él? Dice la pregunta: ¿por qué Dios respondió su oración a Jonatán? ¿Por qué respondió Dios la oración a Jonatán?
Porque la oración era humilde e inteligente de fe. Porque la oración era humilde, inteligente de fe. También podemos poner un corazón, porque Jonatán tuvo un corazón contrito y humillado. El Señor dice que responde a esa súplica de un corazón contrito y humillado, de un corazón que esté arrepentido o convencido de lo que el Señor puede hacer en él. Entonces, queridos hermanos, el título para el día de hoy, Jonatán. Estamos viendo la historia de Jonatán, su oración de él y su escudero, y podemos ver también, hermanos queridos, cómo el Señor responde la oración, pero únicamente que tiene que venir de un corazón contrito y humillado, o quebrantado, podríamos decir. Un corazón que esté completamente seguro de que quiere cambiar de vida. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe en este estudio y podamos meditar de la gran valentía de los hombres que Dios ponía para determinar su reino, determinar su estadía en la tierra. Entonces, mis queridos hermanos, un abrazo a la distancia, que el Señor los pueda bendecir y que el día de hoy sea un día agradable en todo lo que se refiere a la bendita palabra. Bendiciones.